Buenos días, tardes, noches. Somos Evelyn Limón, Frida Sandoval, Melina Vaca y Río Hernández, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores destacada en la carrera de Psicología, modalidad Taller. En este video les explicaremos un poco sobre la ciencia de la filogenia, su campo de estudio, así como la diferencia entre el humano y los demás seres vivos. Y para comenzar, partamos de la pregunta, ¿qué estudia la filogenia? Para entender esto, debemos definir primero, ¿qué es la filogenia? La filogenia es la historia del origen del linaje de los organismos que han existido a lo largo de los tiempos, por lo que podemos decir que estudia los caracteres compartidos de una familia de organismos específicos. El punto de partida para conocer la filogenia de los seres vivos es establecer similitudes entre diferentes especies. Esto se hace analizando su ADN, su morfología, su embriología, el uso similar de extremidades, etc. En caso de que en dos o más especies se encuentren similitudes en esos aspectos, se puede decir que existe alguna relación genética o parecido evolutivo. Esta ciencia puede ser útil para evaluar hipótesis evolutivas, aprender de especies extintas o linajes ancestrales, clasificar los organismos y establecer indicadores de tiempo en las divergencias de los linajes, además de rastrear rasgos ecológicos, estudiar la biodiversidad, conocer lugares de origen, dispersión de especies, caracteres de evolución y entender eventos históricos. Es una herramienta básica con la que se cuenta en biología evolutiva para expresar las hipótesis de las relaciones de ancestro-descendiente que conforman esta historia y para saber inferencias sobre los patrones y procesos de las especies, así como darnos un panorama más completo sobre cuáles son los comportamientos que heredamos biológicamente, como el miedo o la necesidad de estar en común. Hola, yo soy Frida y les hablaré sobre diversas causas y efectos de los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano. Iniciaré con uno de los cambios más significativos para el ser humano, y ese es el bipedalismo, la acción de caminar sobre dos piernas. Una de sus causas principales fue la necesidad de nuestros ancestros de tener las manos libres para poder transportar objetos, fabricar herramientas y usar armas para su supervivencia. Al igual que tenían la necesidad de recorrer largas distancias en las cuales tuvieran un menor gasto energético. Los efectos que se produjeron fueron increíbles. ¿Cuáles habrán sido? En primer lugar, la pelvis se volvió más ancha y corta. Su hueso superior, llamado ilión, tomó forma de cuenco, lo que permitió el equilibrio y el soporte. Asimismo, la columna vertebral se curvó en forma de S para mantener el centro de gravedad alineado sobre las caderas, y el fémur se inclinó hacia adentro para que las rodillas quedaran bajo el cuerpo. De igual modo, el pie desarrolló un arco, y el dedo gordo quedó alineado para impulsarnos al caminar. El segundo cambio clave estuvo en la dieta. Las causas fueron que nuestros antepasados incrementaron el consumo de carne e hicieron uso del fuego para su cocción de sus alimentos. Eso originó una variedad de efectos en su anatomía. Por ejemplo, su intestino se redujo, ya que ya no era necesario uno tan grande que digiriera vegetales crudos y fibrosos. Un dato interesante es que esto hizo que su energía aumentara, lo que dio como resultado que el cerebro creciera de manera considerable. Pasó de unos 500 centímetros cúbicos a 1300 centímetros cúbicos. Por otra parte, al hacer uso de la cocción, se originó como efecto que los dientes y mandíbula se hicieran más pequeños, ya que no se necesitaba masticar durante horas. El tercer gran cambio y último del que les voy a hablar es de la pérdida de vello corporal y la termorregulación. Una de las causas principales fue el cambio climático. Nuestros ancestros tenían muchas necesidades al vivir en la sabana bajo un sol intenso. Una de ellas era recorrer distancias largas y al mismo tiempo mantenerse frescos bajo el sol. Los efectos que surgieron fue tener una piel con menos pelo y con una gran cantidad de glándulas sudoríparas, lo que les permitía disipar el calor al momento de recorrer largas distancias. Se conservó el pelo en la cabeza para que tuviera una función como un sombrero natural, por así decirlo. Y ya por último, la piel se fue adaptando según la zona geográfica que habitaran. Por ejemplo, en zonas de alta radiación solar,
La piel se volvía oscura para protegerse de los rayos UV, mientras que en zonas frías, con poca luz solar, la piel se volvía más clara para llevar a cabo la síntesis de vitamina D. Hola, soy Victoria y para entender mejor la filogenia vamos a hablar de similitudes y diferencias con otras especies. En este caso va a ser los gorilas y los chimpancés. Empezando con los gorilas, compartimos el 95% del ADN. De hecho, estudios recientes han encontrado que el 15% de los genes humanos se parecen más a la versión genómica del gorila. Esto en el sistema auditivo y el habla. En lo anatómico y morfológico, las similitudes son en nuestras manos, en el tipo de escucha que tenemos y en el esqueleto que se parecen mucho entre sí. Las diferencias son entre la postura, el tamaño del cráneo y mandíbula y la fuerza. En lo embriológico podemos decir que los embarazos de las gorilas son de 8.5 meses, diferente a la de los humanos, que son de 9 meses, y además ellos tienen un ciclo de celo. La similitud es que se puede parir en cualquier época del año y hay un fuerte vínculo entre la cría y la madre que puede durar años. En el comportamental podemos decir que ellos tienen unos grandes vínculos familiares, una gran expresión de emociones, un lenguaje gestual y vocal, y una cultura de transmisión y de conocimientos. Las diferencias son en su estructura social donde es más jerarquizada, la comunicación donde solamente se comunican por bramidos y el hábitat ya que ellos son muy territoriales. Ahora, comparando a los chimpancés con los humanos, encontramos que en lo genético compartimos el 99% del ADN. Ambos somos capaces de ver el color rojo gracias a esto y nuestras proteínas funcionan de manera similar o idéntica, pero en las diferencias encontramos que ellos nos infectan al parásito de la malaria. El número de cromosomas es diferente, ellos tienen 48 mientras que nosotros tenemos 46 y el gen de la amilasa funciona diferente en ambas especies. En lo anatómico morfológico las diferencias son que en el cerebro y la cognición los humanos tenemos un cerebro más grande, la locomoción y en la fuerza los chimpancés son mucho más fuertes que los humanos. En las similitudes es que ambos contamos con un cerebro proporcionalmente más grande comparado con nuestros cuerpos, las manos y pies son muy similares, uñas planas y una visión binocular y a color. En embriología encontramos varias diferencias, por ejemplo, ellos tienen un apareamiento en base al celo y la gestación dura de 227 a 232 días, a diferencia del humano que dura 280 días. En las similitudes hay un fuerte vínculo entre cría y madre como en todos los primates. En lo comportamental existe la metacognición, donde ambas especies somos capaces de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos. Ellos tienen un lenguaje de señas, la capacidad de transmitir su sociedad y cultura, el uso de herramientas, y en las diferencias tenemos el pensamiento temporal. Mientras nosotros podemos pensar en futuro y pasado, ellos solamente se encuentran en el presente. Nuestra estructura social y familiar es muy diferente porque ellos tienen jerarquías separadas entre machos y hembras y el uso de fabricación de herramientas. Ambas especies crean herramientas, pero nuestras manos son capaces de hacer herramientas más finas, mientras que las chimpancés no. Yo soy Kai y ahora les explicaré cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso en el ser humano. Hace 600 millones de años, los primeros organismos con sistema nervioso aparecieron. Las medusas tenían únicamente redes nerviosas difusas, y estas estructuras no formaban un cerebro. Solo servían para responder a estímulos básicos como el movimiento o la luz. Con la centralización del sistema nervioso, aparecieron unos pequeños gusanos llamados plantélmitos. Apareció un sistema nervioso más organizado. Surge la cefalización, es decir, la concentración de neuronas en la cabeza, dando origen a los primeros cerebritos primitivos. Después de esto, aparecieron los vertebrados, peces y anfibios. El sistema nervioso se divide en tres regiones: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. También aparece el cerebelo, encargado de coordinar los movimientos y el equilibrio, algo vital para nadar y luego para caminar en tierra firme. Después de esto, aparecieron los reptiles y aves. En los reptiles, el cerebro muestra un gran desarrollo de disencéfalo y los ganglios basales, que regulan instintos como la defensa o la reproducción. En las aves, el cerebro aumenta de tamaño relativo y se especializa en funciones como la visión y la coordinación del vuelo. Unos cientos de miles de años después, aparecieron los mamíferos, y con los mamíferos surge un gran avance: la expansión del neocórtex, encargado de procesos como el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. También se desarrolla el sistema límbico, relacionado con las emociones y las conductas sociales, lo que marca un salto en la complejidad de la vida en grupo. Después, los primeros primates aparecieron. El cerebro comienza a mostrar pliegues y circunvoluciones, que permite aumentar la superficie del neocórtex sin ocupar tanto espacio en el cráneo. Esto favorece el uso de herramientas, la comunicación y la organización social. Y después surgen los primeros seres humanos, el Homo sapiens. Nuestro cerebro tiene un neocórtex que ocupa el 80% del volumen total.
con un desarrollo extraordinario en los lóbulos frontales. Gracias a áreas como la broca y el Wernicke, tenemos la capacidad de desarrollar el lenguaje simbólico y la comunicación abstracta. El sistema nervioso humano no solo procesa información, es capaz de generar ciencia, arte, cultura y moralidad, lo que nos hace únicos en la historia de la evolución. La evolución filogenética del sistema nervioso muestra un recorrido asombroso. Desde siempre, las redes nerviosas en animales primitivos hasta la complejidad del cerebro humano actual, cada paso evolutivo aportó más capacidades de adaptación, aprendizaje, pensamiento, hasta culminar en la mente humana, capaz de transformar el mundo.